Bienvenidos de nuevo a otra edición de Diálogos con la Justicia. En esta oportunidad para hablar sobre las excusas de los apoderados de las partes ante la realización de las audiencias. Se trata de una problemática que impacta directamente la esencia de la dinámica del proceso oral, en cuya consolidación trabajan en las últimas décadas no solo Colombia, sino gran parte de los sistemas judiciales latinoamericanos. La suspensión o aplazamiento de las audiencias puede tener plena justificación o convertirse en estrategia dilatoria de las partes. Por eso es fundamental que el juez, como director del proceso, proteja celosamente la aplicación de los principios que rigen el sistema, como lo son los de concentración, inmediación y celeridad, principios situados en el eje o espíritu de los sistemas orales. Para hablar sobre los alcances de esas excusas de los apoderados de las partes, les invitamos a que permanezcan conectados con nosotros durante la siguiente hora a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, @CorteSupremaJ, en Facebook y en YouTube, así como desde nuestro sitio web de la Corte Suprema de Justicia. Saludamos a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctor Octavio Augusto Tejero Duque, presidente de la Sala de Casación Civil, Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona, magistrados de la Sala de Casación Civil. Así también nos acompañan en la mesa principal la doctora Anita Giacomete Ferrer, conjuez de la Sala de Casación Civil, magíster en Derecho con énfasis en procesal constitucional, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, fue conjuez de la Corte Constitucional, ha sido litigante y es autora de varios libros y artículos. También nos acompaña el doctor Miguel Enrique Rojas Gómez, quien ha estado en otros diálogos. Él es doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal Civil, miembro de la comisión redactora del proyecto de Código General del Proceso. Vía streaming nos acompañan desde la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín los doctores Alberto Iván Cuartas Arias, docente de tiempo completo de esta universidad, las doctoras Diana Restrepo, decana de la Facultad de Derecho, y la doctora Catalina Cardoso de la Universidad Autónoma Latinoamericana. A partir de este diálogo se vincula el programa a este proyecto la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Allí se encuentran la doctora Viviana Andrea Cortés Uribe, directora de la Maestría en Derecho de esta universidad, la doctora Joana Sarid Riaño Acosta, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, y el doctor Elber Enrique Gómez, que es director de la especialización en Derecho Procesal de esta Universidad Santanderiana. Doctor Haroldo Quiroz, buenas tardes. Empezamos con el doctor Octavio. Saludamos al señor presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Octavio Tejero. Doctor, buenas tardes. Gracias a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio de la Corte Suprema de Justicia dedicado a la conversación y dedicado a la producción de ideas para el mejoramiento institucional del país en términos de lo jurídico, en términos de lo procesal. Específicamente hoy trataremos un tema eminentemente procesal. De modo que bienvenidos todos nuevamente a este espacio de diálogo y a este espacio de apertura y a este espacio de discusión para creación de ideas para el país. Saludo especialmente a mis compañeros de sala, al doctor Tolosa, al doctor Haroldo y a quienes especialmente nos acompañan hoy para con sus ideas ilustrar el tema. De un lado, la doctora Anita Giacomete Ferrer, conocida por todos y que ya ha sido presentada. Y por otro lado, el doctor Miguel Rojas, viejo compañero de tareas en esto del derecho procesal. Bienvenidos entonces todos a este diálogo. Va a hacer las veces de moderador del mismo el doctor Haroldo Quiroz, y por tanto a él le entregamos en este instante la palabra. Doctor Haroldo, bienvenido también y la palabra es suya. Muchas gracias, presidente. Igualmente me uno al saludo del señor presidente a todos los que hoy nos acompañan, tanto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga como de la Universidad Autónoma de Medellín, y por supuesto a nuestros dos invitados
especiales que tenemos aquí, la doctora Anita y el doctor Miguel, y nuestro colega Luis Armando Tolosa. Bueno, como lo señalaba el presidente de la Sala Civil, la idea hoy es debatir un poco sobre un tema procesal que nos ha venido preocupando bastante, porque ha sido de gran discusión tanto en la academia como en los abogados litigantes y por parte de nuestros jueces y magistrados que en este momento nos están siguiendo. Y tiene que ver con lo siguiente. Doctora Anita, en este momento que estamos estrenando un nuevo procedimiento, y es la combinación entre lo oral y lo escrito a través del Código General del Proceso, y que la tendencia es la satisfacción en que el sistema judicial pueda cumplir con los términos y que le pueda cumplir a la ciudadanía, en el sentido de que el ciudadano sepa que sus procesos terminan en un término razonable. Está la situación ahora de una de las partes y es el acompañamiento de los abogados. Y en ese sentido, me gustaría saber qué concepto tiene en razón en que el Código General ha establecido unas excusas tanto para las partes como para los abogados para excusarse frente a las audiencias. ¿Qué aspectos positivos y negativos puedes encontrar en desarrollo de lo que se establece allí en el Código General? ¿Y cómo podemos contribuir realmente a que la justicia sea mucho más dinámica y no sea una justicia estática? Muy bien, muy buenas tardes. Por supuesto al doctor Tejero, doctor Tolosa, doctor Quirós, mi amigo de siempre, Miguel Rojas. Creo que en un diálogo pasado estuvimos aquí sentados también, y los que están aquí presentes y los que nos acompañan vía streaming. Yo celebro estos diálogos que la Corte Suprema impulsa, auspicia, propone, porque esto a la vez hace que nos pongamos de acuerdo en el desacuerdo, por llamarlo de alguna manera. El tema que nos propuso hoy la Corte, la Sala de Casación Civil de la Corte, particularmente los profesores Haroldo y Tolosa, relacionado con la excusa de los apoderados judiciales, parecería que no fuera tan polémico, pero la realidad es que se ha convertido en un tema bastante polémico, porque cuando se está en la litis y tengo esa doble condición de ser juez arbitral, pero también abogada litigante, escucho muchas posiciones de colegas que, como yo, como Miguel, se les ha presentado situaciones respecto de las excusas que ellos han presentado con ocasión de alguna de las audiencias. Si me lo permite la mesa, voy a hacer 2 o 3 reflexiones muy rápidamente antes de adentrarme a dar mi posición. La primera reflexión es que una de las grandes responsabilidades y compromisos que tiene un abogado litigante es precisamente cumplirle a través de un poder que le ha sido otorgado a su cliente. Y una de las tantas responsabilidades y tal vez más relevantes, que no únicamente implica esta parte escrita de la demanda y de la contestación, es asistir a las audiencias. Audiencia inicial, una audiencia de instrucción y juzgamiento y, por supuesto, una audiencia de sustentación y fallo cuando estamos hablando en segunda instancia. Y por todo es sabido que la teleología de cada una de esas audiencias es totalmente diferente, como lo voy a plantear más adelante. Cuando se nos introducía por parte del presentador, se nos hablaba de unos principios propios del Código General del Proceso: concentración, debido proceso, inmediación, y por supuesto el que estamos hablando es de un proceso de oral y por audiencia, atenido a lo que nos dispone el artículo 5º del Código General del Proceso como uno de los principios rectores que para mí
es importante porque además como que inmediatamente da lugar a la respuesta del tema que nos ocupa. Se tiene que concentrar las audiencias hasta donde sea posible sin solución de continuidad y en ningún caso esto poder hablar de aplazamiento o suspensión a menos que la ley así lo disponga. Pero la mayoría de los abogados están todavía en el tránsito del Código de Procedimiento Civil a este Código General del Proceso. Y en ese Código de Procedimiento Civil predominantemente escrito, lo que se daba eran las excusas de los abogados para asistir a audiencias, incluso lo que además era reprochable, y era no asistir a las mismas audiencias de las pruebas que solicitaban, no asistían a los interrogatorios de partes solicitados por ellos o a los mismos interrogatorios de los testigos solicitados por ellos, lo cual resultaba inexplicable y la mayoría de las veces los jueces, yo creo que en una alta proporción, simple y llanamente no llevaba a cabo la audiencia, los memoriales entraban, salían 7 meses después y esto era una excusa para dilatar innecesaria e irresponsablemente el proceso con las preocupaciones de congestión, colapso, de administración de justicia, etcétera, que todos sabemos. De manera que el propósito de hablar de un código con un proceso oral y de audiencia es algo que tiene que entender el abogado del siglo XXI. Yendo concretamente a la pregunta que usted me formula, doctor Quirós, sobre el tema de las excusas, y cuando acabo de hablar de audiencias, y si estoy haciendo referencia a la audiencia inicial que contempla el artículo 372 del Código General del Proceso, la verdad es que el protagonista o la protagonista en esta audiencia es la parte. Sí o sí debe estar la parte en esta audiencia porque hay decisiones que tiene que llevar el juez necesariamente con la parte cuando estamos hablando de conciliación, cuando estamos hablando de interrogatorio a las partes que además es suboficioso, obligatorio, etcétera, etcétera. Así que el 372 habla de excusas y de pronto pasamos muy rápidamente la misma expresión o expresiones que contempla el 372 frente a la inasistencia de las partes. Cuando habla de inasistencia de las partes y de, que no quiero que se pierda de vista esta expresión, y su apoderado, o solo la parte, es decir, se está privilegiando la importancia de quien tiene la calidad de parte, no del abogado como tal. Dice que se pueden excusar o antes de la audiencia o también tiene la opción después de haberse celebrado la audiencia, pero las excusas que se presentan en uno u otro caso son totalmente diferentes. Si estamos hablando de la primera, pues está hablando perfectamente el código que dice que la justificación puede ser sumaria, entonces una excusa de la parte de no encontrarse precisamente en la ciudad de Bogotá porque justo la audiencia se está celebrando en esa fecha y hora, es perfectamente justificable. El problema radica cuando estamos hablando de la excusa dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la audiencia. Y lo que dice la normativa es que la única justificación tiene que ser por fuerza mayor o caso fortuito. Y ahí es en donde viene la interpretación por parte de algunos colegas de no entender esta expresión de fuerza mayor o caso fortuito, que creo que es el artículo 64 del Código Civil lo expresa con claridad. Y por eso consideran que una excusa para no
asistir, insisto, después de los 3 días de esta celebrada la audiencia, es manifestar, por ejemplo, que estaban enfermos o que la excusa mayoritaria es que justo en esa fecha tenían una audiencia fijada con anterioridad. Y es obvio que el análisis que entonces hace el juez es: eso no constituye fuerza mayor o caso fortuito. Y si a juicio del juez lo constituye esa justificación, lo que dice la norma, que lo único que lo exonera es ¿de qué? De las consecuencias procesales probatorias. El que le permita entonces estar presente en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Eso es palabras más, palabras menos, lo que nos contempla el 372. La pregunta sería entonces, queridos colegas, es si el abogado puede precisamente presentar esa excusa de no asistir a la audiencia porque justamente tiene una fecha señalada con anterioridad, generalmente lo que suelen decir en la misma fecha en que se le ha señalada este nuevo juez. Me parece que en este último punto es importante entonces señalar este aspecto para que el doctor Octavio, ¿sí? En desarrollo de la tutela, doctor Octavio, donde usted es ponente y la mayoría de la sala lo acompañamos, se establecieron unas subreglas en lo que tiene que ver con los procesos interpretativos a partir del artículo 159, 372, 373, a fin de poder orientar, en este caso a nuestros jueces, igualmente a nuestros magistrados, en razón de cuándo es posible la posibilidad de que pueda interrumpir sobre las excusas en relación con los abogados, ya que la doctora Anita toca el punto pertinente. Doctor Octavio. Gracias, doctor Haroldo. Sí, la idea que presenta el código, siguiendo la argumentación de la doctora Anita, con la cual coincido, y coincide la sala, sí, es que el artículo 372 no hace alusión a las justificaciones para inexistencias de apoderados a las audiencias, por una razón elemental, porque el artículo 372 se está refiriendo y creando un estatuto especial de regulación de inasistencias para las partes. Coincidimos, doctora Anita, en eso y estamos de acuerdo la sala y con usted seguramente, y no sé si con el doctor Miguel. Estamos de acuerdo en que esas regulaciones para las partes, no para los abogados. Bien lo decía ella, las partes son los protagonistas de esa audiencia, de la audiencia inicial. No son necesariamente los abogados, lo cual no significa que los abogados pierdan importancia, sino que su importancia estriba en bajo otras aristas. Entonces, ¿cuál es el contenido básico, la subregla general trazada por la Corte en este punto? Hombre, si el 372 no regula el tema de inasistencias de los abogados, debe estar regulado en alguna parte. Eso no puede ser un espacio vacío. Y efectivamente, si uno mira el artículo 159 del Código General del Proceso, se encuentra con las causales de interrupción procesal. Y una de las causales de interrupción procesal es precisamente la violación del debido proceso y del derecho de defensa de las partes por inasistencia de sus apoderados, lo cual genera como consecuencia una nulidad si no se interrumpió en tiempo la audiencia. Entonces hay una nulidad, pero naturalmente la nulidad es por la no interrupción. En consecuencia hay que anudar el artículo 159, numeral segundo, con los artículos 133 y siguientes, que son los contentivos del tema de las nulidades. Y entonces la subregla que allí se establece es, por un lado, primera subregla, este tema de inasistencias de los abogados debe abordarse desde interrupción procesal y nulidad por no interrupción. Primer elemento. Segundo elemento, los abogados, claro que pueden disculparse de su inasistencia y esa inasistencia puede ser determinante de la nulidad del proceso. Ojo, no de la suspensión de la audiencia, sino de la nulidad del proceso. Puede serlo siempre y cuando
se incurra en alguna de las causales expresamente señaladas en el 159, numeral segundo, a las cuales sumó la decisión de la Corte la fuerza mayor o el caso fortuito, en virtud de que si ustedes miran bien las 6 causales expresamente consagradas, todas son contentivas de fuerza mayor o caso fortuito. Conclusión, esas 6 causales que son fuerza mayor o caso fortuito y que están explicitadas, más todas aquellas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito y que no están explicitadas en el Código. Ahora bien, ¿en dónde se afinca toda esta argumentación? En el artículo 5 del Código General del Proceso. Si uno lo mira con cuidado, el artículo 5, que hace parte de los postulados generales del Código General del Proceso, de la filosofía del Código, de la teoría general del Código, en ese artículo 5 hay una expresión diáfana: las audiencias no se suspenderán ni se aplazarán, sino expresamente y únicamente por las causales que este Código consagra. Por ahora, doctor Haroldo, dejémoslo ahí para poder dar apertura a otras intervenciones. Muchas gracias. Listo. Doctor Miguel, ya más o menos tú has conocido el desarrollo de la línea jurisprudencial que trae la Corte respecto a esto. Más o menos, ¿qué era lo que buscaba ese espíritu del legislador en relación con la posibilidad de que el abogado en algunos aspectos no pueda acompañar la audiencia, sí, de instrucción y juzgamiento, porque ya sabemos que ya nos clasificaron la primera parte, y que en esas condiciones se pueda presentar alguna interrupción, como lo estaba explicando el doctor Octavio, que es un poco lo que se desarrolló al interior de esta tutela, que es la que estamos trabajando en el día de hoy. Buenas tardes. Es un honor compartir con ustedes este escenario nuevamente con la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y con mi querida amiga Anita Giacometto. Bueno, doctor Haroldo, a propósito de la inquietud que se me ha planteado, yo sí quiero empezar por decirles que estoy ligeramente en desacuerdo con ustedes, no solo con la posición de la Corte, bueno, sino además con la expresión de Anita. Y quiero llamar la atención sobre algunas cosas. Por un lado, hay que indicar que el Código General del Proceso fue elaborado con la idea de asegurar que el proceso avance rápidamente, el proceso civil, y que se eviten a toda costa las dilaciones injustificadas. Y por eso hay unas reglas bastante claras en torno a la necesidad de asegurar que las partes y los apoderados concurran a las audiencias cuando se les ha convocado, y además de eso también para asegurar que los servidores judiciales estén presentes en las audiencias y empiecen las audiencias a la hora específicamente señalada. Ese grado de seriedad o de rigidez, si se quiere, en la regulación de las audiencias apunta al objetivo que ya he mencionado. Pero en la interpretación, en la aplicación del Código, no podemos dejar de lado que estamos en un régimen constitucional que contempla expresamente el bloque de constitucionalidad y que en eso es preciso tener en cuenta lo que disponen los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y una de las cosas que estos tratados mencionan con fortaleza en torno al ejercicio del derecho de defensa es precisamente el derecho que tienen los litigantes, y me refiero a las partes, de estar representados por un apoderado de su confianza. Y eso implica que la presencia del apoderado, de la defensa técnica que llaman los penalistas o de la defensa letrada que llaman otros, es un aspecto de fundamental importancia en el derecho de defensa
en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. No es un adorno la presencia del apoderado judicial elegido voluntariamente por el litigante. Y la verdad es que en las audiencias del proceso civil, empezando por la del 372, pero siguiendo con la de instrucción y juzgamiento, el rol de los abogados es un rol, de los apoderados de las partes es un rol bastante rico. Si uno analiza algunos aspectos de la audiencia inicial, empezando por la participación en los interrogatorios de parte, pues realmente el rol de los apoderados judiciales es un rol fundamental. Y creo que de eso no se puede prescindir y pues si lo miramos desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, pues sencillamente tenemos que reconocer que la presencia del apoderado judicial es primordial. Eso no quiere decir que se le debe abrir la puerta a cualquier excusa. Lo cierto es que este problema que se presenta con las excusas de los abogados no está solo establecido o no tiene solo de un lado el derecho de defensa, porque tiene de otro lado otro objetivo constitucional de igual calado, que consiste en evitar las dilaciones injustificadas, porque eso hace parte del debido proceso. Y por consiguiente el rol del juez también tiene que estar encaminado a impedir que alguno de los litigantes dilate injustificadamente el proceso. De ahí que las reglas que hay en el Código General del Proceso hay que aplicarlas, a mi juicio, de manera racional, y el juez no deja de ser un funcionario o un servidor público con plena racionalidad en la aplicación de las normas jurídicas. ¿Eso qué quiere decir con esto? Pues que el Código señala contempla dos hipótesis separadas de inasistencia de las partes y también de alguna manera aplicable a los apoderados, precisamente por lo que acabo de señalar, que son distintas y tienen tratamiento distinto. Una cosa es la excusa que formule una parte o un apoderado antes de la audiencia, y otra bien distinta es la que plantea después de la audiencia. El tratamiento, por supuesto que es completamente distinto. El Código, por un lado, le habla de causa justa, pero por otro lado le habla de fuerza mayor y caso fortuito. Entonces, para poder llevar la parte metodológica y el hilo, entonces una es la excusa antes y otra es la excusa después. Vamos a tratar de mirar un poco la excusa antes, ¿listo? Como para poder hacer un proceso valorativo y luego miramos después. Pero le quiero recordar al doctor Miguel que en la providencia que estamos discutiendo, en el cual acompañamos toda la sala civil al doctor Octavio, ¿sí? El doctor Octavio destaca la parte protagónica del abogado y por eso es necesaria la presencia del abogado en la diligencia. Aquí lo destaca el doctor Octavio desde ese punto de vista, o sea, no lo hemos desconocido, ¿sí? Pero quisiera, doctor Miguel, pidiéndole un poco de permiso, porque usted quería hablar de la otra parte, para que el doctor Tolosa, Luis Armando Tolosa, también nos ilustre sobre estos aspectos, ya que ha sido una discusión muy enriquecedora al interior de la sala. Luis Armando, ¿sí? Y gracias, doctor Haroldo, y doctor Octavio, gracias por venir a acompañarnos y ojalá de aquí en adelante tome la decisión de asistir a estos diálogos que resultan interesantes. Y por supuesto para la doctora Ana, le agradecemos que haya venido acá a acompañar a quienes están en el auditorio nuevamente, y como juez muy aplicada en su trabajo, y al doctor Miguel Rojas, que siempre ha estado atento para los llamados que le ha hecho la sala. A todos los jueces que están en el país atentos a este programa, a los magistrados y en las universidades, muy importante la vinculación que ha tenido la Universidad de Santo Tomás en su facultad de Derecho, y en Medellín también. Por eso invitamos a todas las otras universidades que se hallan aquí en Bogotá, que ojalá sus estudiantes asistan y participen en estos programas que son muy útiles para debatir cuál es la dinámica y cuáles son los temas que se podrán hacia el futuro en este proceso de construcción del nuevo proceso oral
de audiencias y de políticas públicas de solución ágil del proceso. Muy importante vincular a la universidad, a los abogados en general, y los invitamos. Yo, el tema que se está proponiendo es para hoy, yo quiero a quienes están en las redes, a quienes están en sus oficinas como abogados y a ustedes, señalarles algunos de los casos polémicos, darles los datos, porque es ingente la cantidad de decisiones que nosotros estamos sacando en la sala sobre distintos tópicos del Código General del Proceso. Y es que resulta inusual que sea a través de la tutela como se venga tratando de decantar la puesta en práctica del Código General, y son muy pocas las hipótesis en las cuales hemos podido tocar temas como los de esta estirpe, los de las nulidades o algunos otros en materia de casación o de revisión. Muy poco, porque como es la cantidad de tutelas que llevamos de cada uno de 40, 35, es decir, son 10.000, doctor Miguel, son muchas las tutelas que no hay forma de digerir ni saber cómo están ni para dónde va. Pero hay algunas que en este punto las excusas que les vamos a señalar, voy a darle los datos a la comunidad jurídica para que solamente quiero mencionar esas decisiones y ustedes las podrán consultar, que han sido protagónicas y de alguna manera complejas y las hemos discutido en sala. Voy a señalar algunas. Aquí vino una sobre excusas, pero para los doctores no sé si ellos hayan podido digerir la cantidad de decisiones sobre ese punto de excusas, y yo creo que ustedes son muy aplicados que las hayan tenido, pero mire, hay una decisión, voy a dar el dato de la decisión aquí, STC 2017, y esto con el propósito que quienes están tomen nota. Esto se aprobó en sala del 31 de enero del 2018, que típicamente es un problema del Distrito Judicial de Pasto, juzgados de Tumaco, y aquí es una restitución que inició Manuel Ángel Paz Melo, de decisiones de la Sala de Casación Civil. Esta es una primera decisión, esta es del 31 de enero del 2018, donde encuentran tratamiento del problema de las excusas. Hay otra que tiene el número 2017-027-3201. Esta es procedente del Tribunal de Bogotá, una tutela que plantea Carlos Miguel Buitrago Cuadros contra el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, con ocasión de un procedimiento de prueba anticipada solicitado por el actor. Resulta muy interesante porque se debate este problema de las excusas en materia de pruebas anticipadas. Esta decisión se discutió en sala el 6 de diciembre del 2017. Otra decisión es la 2018-00455 del 4 de abril del 2018. Esta se formuló contra una sentencia que se dictó el 28 de febrero del 2018, también esta fue por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, y quien viene en tutela es el Grupo Inmobiliario Constructor Valor S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, Colegiatura para Asuntos Jurisdiccionales, con ocasión de un verbal sumario de protección del derecho al consumidor. Y esta tutela, sí, como hemos señalado,
con aquellos problemas que se presentan en las superintendencias y toca lo pertinente para las excusas. Y otra decisión que resulta es de la sala útil una decisión del 25 de octubre del 2017, raya 0063301, y la decisión de tutela es del 25 de octubre del 2017. Esta es una tutela que promovió Angélica Patricia Galindo contra el Juzgado 10º de Familia de la ciudad de Bogotá en un juicio de divorcio de matrimonio civil. Y ahí tenemos aquí, yo creo que se remitieron o se colgaron en la página otra decisión, la decisión a la que está, una de las decisiones a las que está aludiendo el doctor Tejero, que es del 14 de febrero del 2018, STC 2327, raya 2018, y es del 20 de febrero del 2018. Hay otra también de 2018 00004 de 6 de junio del 2018. Esta y algunas otras nosotros las podemos darle los datos aquí a la Oficina de Comunicaciones para que sean colgadas y para que las debatan sobre el tema de las excusas. Para concluir, los temas centrales que hemos estado debatiendo en las distintas clases de procesos y fundamentalmente el tema cuando la audiencia de iniciación, ¿sí?, está separada de la audiencia de juzgamiento. Allá en el 3, que el tema con el cual la doctora aquí introdujo y el debate que planteaba en la audiencia inicial, y luego también es otro problema que hemos tenido es en la audiencia concentrada, que está prevista en el verbal sumario, en el artículo 392, porque la arquitectura es distinta. Y sobre eso, particularmente, la sala ha ido exponiendo su criterio, que más o menos lo ha expuesto el doctor Tejero, y de alguna manera comparte y lo expuso la doctora Giacometto. Pero a mí sí me interesaría saber concretamente en esa audiencia concentrada las solicitudes de posposición de la audiencia presentadas con anticipación y las solicitudes de las justificaciones que se presentan con posterioridad a esta audiencia cuando es concentrada, como por el ejemplo típico del 392, ¿sí? Porque cuando el 371 y el 372 pues tienen ahí su regla, y nosotros le hemos extendido a la audiencia del 372 de alguna manera, ¿sí? Le hemos extendido las previsiones del 371, ¿sí?, a la audiencia de fallo, a la audiencia de iniciación, porque como la audiencia de fallo no prevé sobre las excusas propias una reglamentación, hemos aplicado. Y en el 392, ¿cómo ven ustedes la cuestión? La sala en estas decisiones ha entrado a polemizar, y a la mayoría, y en muchas hipótesis por mayoría absoluta, otras por mayoría, por unanimidad, ¿sí?, hemos tomado camino siempre de resolver la coyuntura. Gracias, doctor Haroldo. Le damos paso a las universidades y seguimos con Miguel, que quiere terminar la idea, y la doctora Anita Giacometto posteriormente. Muy bien, doctor Haroldo. Tomamos nota de las providencias que citó el doctor Tolosa para cuando
colguemos este diálogo en nuestro canal de YouTube, lo puedan consultar ampliamente. Trataremos de poner también los textos de estas providencias. Vamos entonces rápidamente a la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Allí nos acompañan vía streaming el doctor Alberto Iván Cuartas Arias, profesor de esta universidad, así como la doctora Catalina Cardoso y un nutrido grupo de profesores y estudiantes de esta universidad. Nos va a hablar el doctor Alberto Iván Cuartas, que es abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Responsabilidad Civil y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, docente de tiempo completo de UNAULA. Doctor Cuartas, buenas tardes, lo escuchamos. A los presentes, gracias por la invitación a la universidad. Y quiero precisar temas en las sentencias que se me pasaron a estudio. Ustedes lo expusieron ahora, pues la Corte en sala acompañó a cada uno de los magistrados en las sentencias. Uno de todas formas como que queda con un saborcito, con todo el respeto, y no faltaba, porque uno pues como que entiende las normas de otra manera. Si bien el código está hecho para humanos, doctor Cuartas, doctor Cuartas. La norma como que una forma de que uno tenga cierta elasticidad. Doctor Cuartas, ¿nos escucha? No entran asumiendo situaciones de entrada, como por ejemplo, ahorita lo decía el doctor, cuando yo contrato un negocio, mi cliente quiere que yo lo atienda. O sea, ningún abogado está obligado a tener sustituto, ni me faltaba. Es que el sustituto no conoce el proceso, lo conoce el abogado contratado, primero que todo. Entonces yo no tengo pues obligación de tener abogados sustitutos. Ahorita lo decíamos, esto es un encargo de pura confianza. Y a mí es el que me contratan por el conocimiento y por la dedicación al proceso. O sea, que a mí ¿qué me toca hacer? Enfrentar el proceso, pero hay situaciones que se me escapan de las manos. Ejemplo, los jueces fijan una audiencia y otro juez me fija una audiencia para otro día. Yo creo que es una causal de que el juez aplace la audiencia para otro día, porque es que dos audiencias no puedo atender, yo no tengo el don de la ubicuidad, yo no puedo estar preparando apoderados y dándole esa responsabilidad tan grande de una audiencia, llámese 372, 373. Yo creo que eso se le debía respetar al apoderado. O sea, yo creo que le debían de tener en cuenta. Primer tema. Segundo tema. Muy bien. El tema de la enfermedad. Pues es que somos seres humanos, a todo el mundo le da la enfermedad de una manera o le da de otra. Hay gente que una gripa la deja hospitalizada, hay unas personas que una gripa, pues con aspirina o con doles la puede pasar de manera fácil. Sin embargo, yo creo que no aplazar una audiencia porque no tuve forma de asistir a ella. Ejemplo, excúsenme la expresión que es fea, pero tenía una diarrea, un dolor de cabeza que no me deja pensar. ¿Cómo tengo que asistir a una audiencia? Yo le tengo que decir al juez que no puedo asistir a la audiencia porque se me presentó una enfermedad y se la tengo que justificar. Se la justifico con mi médico, bien de la EPS o mi médico particular. El juez tiene que atender eso. Es que el proceso no es solamente derecho, el proceso también es social. O sea, y entiendo las sentencias. En no entender el artículo 64, cuando dice fuerza mayor o caso fortuito. O sea, ¿eso es regla? ¿Eso es una subregla? ¿O eso es una interpretación subjetiva que cada funcionario hace al respecto? Yo creo que esto es de valorar. Ahora, estudio el artículo 5º, me queda claro. Pero leyendo el artículo 5º, me llama la atención, la última expresión que dice, por las razones que expresamente autoriza este código. Y me voy para el 159, y el 159 no es un artículo taxativo. O sea, yo creo que caben otras formas de uno exculparse de la asistencia a una audiencia.
uno no quiere dejar de asistir a una audiencia, uno sabe como abogado la importancia que esto tiene, pero yo creo que en eso debíamos de ser un poquitico más laxos. Créame que les entiendo las sentencias, se las respeto, no me faltaba, ¿cierto? Pero uno queda como con ese sinsabor de si la Corte de pronto también está mirando el tema social, hay que interpretar las normas un poquitico con mayor amplitud, o sea, no simplemente decir que es que existe un 159 y que eso es lo que se dice ahí, que expresamente se autoriza una suspensión por las causales que allí se enumeran. Pero respeto y quiero ser muy respetuoso en el tema. Para mí ese artículo no es un artículo taxativo. Yo creo que el juez tiene un grado de interpretación muy grande. En mi concepto, pues las sentencias, vuelvo y le digo, a mí me gustaron las sentencias, me dejan cierto sinsabor, ni más faltaba, pues esa interpretación, aprobación de la sala ni más. Pero yo creo que la Corte sí se debía ocupar un poquitico más de ser un poquitico más laxos. Nosotros no podemos ser interpretados a toda hora como de mala fe. A nosotros no se nos puede indilgar la mala fe cuando no vamos a una audiencia. Ahora, que cada juez valore cuál va a ser la circunstancia que va a finalmente servir de causal para que vuelva y se reprograme la audiencia, que es la finalidad del proceso. La finalidad del proceso no es yo sorprenderme porque no fui a una audiencia, sorprenderme con una sentencia adversa. Pues, abogado, ¿y qué le pasó? Hombre, no, es que me cogió, escúcheme la expresión, lo digo con todo el respeto, me cogió una diarrea, hombre, cualquier cosa me cae mal. Yo soy una persona que soy débil, una persona que cualquier cosa me puede molestar el cuerpo humano. Entonces yo creo que hay de excusas, y la Corte tiene que mirar eso. Es que la Corte hace interpretación de las normas, hace interpretación de los fundamentos que cada rato esbozamos, cada que solicitamos una acción, un amparo, tutela. Precisamente porque sentimos violado el tema. O sea, no es simplemente decir que es que eso no es irresistible, no, simplemente es justificar. Yo creo que es interpretar un poquitico más allá de la norma, porque entonces si vamos a entender qué es norma, yo creo que estamos en otro campo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuartas Arias. Nuestros panelistas de hoy han tomado nota y al final la ronda final esperamos tenerle respuesta a sus dos inquietudes. Ahora vamos a la ciudad de Bucaramanga con un saludo muy especial para la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Allí se encuentra también un nutrido grupo de estudiantes y profesores encabezados por la señora decana de la Facultad de Derecho de esta universidad, doctora Joana Sarid Riaño Acosta, el doctor Elber Enrique Gómez Ustariz, director de la especialización en Derecho Procesal, y la doctora Viviana Andrea Cortés Uribe, directora de la maestría en Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Doctora Viviana Andrea, buenas tardes, la escuchamos. Muy buenas tardes para todos y todos los asistentes. Quiero dar un sincero agradecimiento a la Corte Suprema de Justicia por promover este acercamiento tan trascendente con la comunidad jurídica colombiana, de manera muy especial a los doctores Luis Armando Tolosa y Haroldo Quiroz, quienes nos dieron la oportunidad de participar en este evento. También enviarles de manera especial un saludo de parte de la doctora Joana Sarid Riaño Acosta, nuestra decana, quien en momentos nos acompañará en este evento. Adelante, si la señora decana quiere dar un saludo, la escuchamos. Ya en unos momentos ella llega y hará el saludo. En relación con que quisiera hacer una observación en relación con lo que estaba comentando el profesor de la universidad, asistente, y es que en esta materia, digamos, hay una situación particular, y es que en ocasiones, o en su gran mayoría, la ley ampara los cambios sociales. En este punto particular, la ley nos ha impuesto un cambio a los abogados. Nosotros en Colombia, tradicionalmente, los abogados, digamos, no de las grandes ciudades,
los abogados trabajamos en oficinas solos, nosotros no tenemos bufetes de abogados. Entonces nos han llevado obligatoriamente a tener que asociarnos, a tener colegas que nos reemplacen en diferentes audiencias y ciertamente eso pone en riesgo el derecho de defensa de nuestros clientes porque ante algún imprevisto, como no podemos asumir directamente esa defensa, eventualmente si no corremos con la fortuna que el juez entienda las razones por las cuales estamos pidiendo el aplazamiento de la diligencia, tendrá que ir a reemplazarnos un abogado que no tenga conocimiento del caso porque es que no tenemos más nada que hacer. Y ciertamente eso pone en riesgo la defensa técnica que digamos que nosotros le brindamos a nuestros clientes y es la razón principal por la cual ellos nos contratan, las competencias que hemos adquirido en determinada área del derecho que los deja a ellos medianamente tranquilos en que van a estar defendidos de la mejor manera posible. Entonces sí, digamos, coincido en muchos de los argumentos expuestos hasta el momento. Ok, muy bien, doctora Viviana, se ha tomado nota de su inquietud. Vuelvo al doctor Haroldo con la siguiente inquietud que también nos llega vía Twitter. Nos escribe Mario Andrés Ramos la siguiente pregunta. @Corte Suprema J. ¿Puede un juez adelantar la audiencia inicial que ya estaba fijada mediante auto como consecuencia de una excusa previa a su realización por parte del apoderado de una de las partes? Muy bien, creo que la pregunta le llega como anillo al dedo a la doctora Anita, que la interrumpí cuando estaba haciendo la explicación respectiva. Doctora Anita, esta es la pregunta, pero quiero unirla con las dos intervenciones anteriores, tanto la del doctor Alberto Iván como la de la doctora Viviana. Y hay un aspecto muy fundamental. El doctor Alberto Iván hablaba de algunas imposibilidades de la asistencia por parte del abogado, eso está claro. Y la doctora Viviana hablaba de que el código nos lleva a unos nuevos contextos, de que los abogados se puedan asociar para poder avanzar en este aspecto. Con eso quiero unirlo con lo señalado en la providencia que estamos analizando, en la cual la sala, en la mayoría acompañó al doctor Octavio y lo discutimos en eso, y es que la sala señala que se honra el compromiso de los abogados de asistir necesariamente a las audiencias. Otra circunstancia es que se valore posteriormente la excusa que se presente en relación con el abogado que no pudo asistir, pero estamos hablando para que podamos como entendernos es de las excusas previas, es decir, el abogado que presenta una excusa previa antes de arrancar la audiencia diciendo que tiene otra audiencia o cualquier otras condiciones con el objeto de que esa audiencia se aplace, en ese punto estamos. Entonces, para unir ese contexto y puedas tú avanzar en ese hilo que venías explicando. Ay, perdón. Voy a hacer referencia a la intervención del profesor de la Universidad de Medellín. En las diferentes tutelas que he leído, en las diferentes sentencias que he leído, por ningún lado, es mi impresión, he observado que se esté descalificando o demeritando el abogado en su condición de tal, defendiendo los intereses de la parte que está representando. A mí me parece que en lo que pretende la norma es todo lo contrario, es que realmente el abogado sea responsable de la causa que está defendiendo. Es cierto lo que él menciona, se puede presentar una situación, un imponderable antes de la audiencia. La pregunta que cabe hacernos aquí, y por fortuna los tengo ustedes, es ¿y qué entender por antes de la audiencia? O sea, ¿qué es antes de la audiencia? Porque los abogados estamos dados a irnos al detalle. Si antes son 8 días, si antes son 15 días, es un día antes, es 8 horas, es 1 hora antes o 10 minutos antes de la audiencia. O sea, generalmente esas son las discusiones que se han dado. Y voy a tomar los dos casos extremos que me propusieron dos distinguidos colegas.
El primero de ellos fue que antes de la audiencia, él presentó la excusa en donde decía que era imposible estar, y antes creo que estaba hablando de un término de 17 a 20 días. Aquí lo sorprendente fue que la juez nunca le respondió si sí o si no, teniendo todo el tiempo para hacerlo. Me parece que aquí esta expresión que tú utilizaste, Miguel, es importante, el tema de la racionalidad y la razonabilidad. Resulta que el abogado de la contraparte fue un día antes a ver qué estaba pasando y preguntó, no, como mi colega presentó una excusa hace 20 días, yo entiendo que no va a haber audiencia. Y el secretario le dijo, no, sí la va a haber. Entonces aquí la pregunta es, ¿faltó diligencia del abogado que presentó esa excusa con la suficiente antelación? Es decir, a pesar de ello ha debido estar controlando, no me han respondido, tengo que ir, o sea, debe ser más diligente el abogado del día de hoy. Faltó un tanto de razonabilidad y racionalidad por parte del juez de simple y llanamente decir, se le recibe la excusa, pero se va a hacer la audiencia. Ese fue el primer tema. Y en la segunda eventualidad, la excusa se presentó, fue 24 horas de la audiencia y por supuesto la audiencia, de todas maneras, se hizo la audiencia sin el apoderado, porque estuvo la parte. Y la juez consideraba que lo importante aquí era la parte. Podríamos decir incluso que la audiencia se surtió sin que esa parte estuviera representada por el abogado. Sin embargo, me decía este otro abogado que estuvo en la audiencia que el juez actuó de una manera fantástica porque llevaba preparada la audiencia. Preguntó lo que tenía que preguntar. En materia de conciliación fue llevando, instando a las partes. Es decir, que dice él, a pesar de que esa señora no estaba ahí con su apoderado, la verdad que ni siquiera se dio cuenta que el apoderado no estaba porque tuvo una muy buena juez que preparó la audiencia. De manera que ese punto del antes a mí me preocupa porque lo único que dice la norma es antes. ¿Y qué entender por antes? Para que pueda actuar diligentemente el abogado, pero también el juez en su momento pueda responder. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice la abogada de Bucaramanga. El esquema del litigio cambió hoy frente a los abogados de la época del siglo XX, yo le llamo doctor Tejera a los viegenials, sin que eso sea para demeritar, son los abogados sesentones, cincuentones, actuales, vigentes, lúcidos, regios, redivinos, inteligentísimos y que están todavía en la palestra, pero hoy día lo que están haciendo es asociándose los abogados, incluso no únicamente en pools grandes, sino que los llaman hoy día boutique, es decir, grupos de abogados muy pero muy pequeños, pero igualmente importantes y que ya están teniendo cierto prestigio en nuestro mercado, por lo menos los que conozco a nivel nacional. Entonces, digamos que esa sería mi intervención hasta ahora, doctor Aarón. Quisiera seguir con Miguel, que también estaba más o menos en esa explicación. Centrando entonces, Miguel, en esa excusa antes de arrancar la audiencia para que dejemos para otro programa más adelante, ¿qué pasa cuando ya se desarrolla la audiencia y se presenta la excusa posteriormente? ¿Sí? Sí, perfecto. Realmente el tema menos complicado es el después. El problema que más se presenta en la actualidad es el antes. ¿Qué sucede cuando la excusa se presenta antes? Les decía que realmente el juez al aplicar la ley, lo fundamental es que tenga racionalidad. Y esa racionalidad invita a pensar que hay dos elementos fundamentales que calificar a la hora de recibir una excusa
antes de la audiencia. Y creo que eso facilita resolver sobre la excusa que presente el abogado litigante. Los dos criterios que me parece que son indicados por la racionalidad son la oportunidad y la gravedad del motivo. ¿A qué me refiero con la oportunidad? Una cosa es que el abogado formule la excusa, plantee la excusa dentro de la ejecutoria del auto que fija la audiencia o apenas pasada la ejecutoria del auto que fija la audiencia, y otra bien distinta es que proponga la excusa cuando ya está próxima a realizarse la audiencia. En el primer caso, es decir, si el abogado plantea la excusa dentro del término de ejecutoria de la audiencia, es claro su propósito de participar en la audiencia activamente, y uno puede descartar con facilidad el propósito de dilatar el proceso, porque no ha dejado avanzar el tiempo para formular la excusa. En esos casos quizás no sea tan necesario pensar en que haya un motivo grave para la excusa. Uno podría decir, hombre, si el abogado lo que pasa es que tiene programado un paseo justamente en la fecha en que tiene lugar la audiencia, si el juez no tiene inconveniente, pues reprograma la audiencia. Claro, si el juez está angustiado por el término o por su agenda, pues desde luego que no va a dar prioridad a un paseo frente a una audiencia. Pero si el juez no tiene inconveniente, pues seguramente le reprogramará la audiencia, y si se demora 2 o 3 días más en realizarse la audiencia, no es un grave problema. Pero si la audiencia, si el abogado presenta la excusa cuando ya han pasado 15 o 20 días desde la fecha en que se fijó la audiencia, o cuando está próxima a realizarse la audiencia, pues es lógico, la racionalidad indica que ahí puede haber una sospecha acerca de del propósito real del abogado al presentar la excusa. Puede haber un propósito dilatorio, y el juez no debe dar lugar a que prosperen, a que tengan éxito las maniobras dilatorias injustificadas de los abogados, ni de las partes tampoco. De manera que lo que yo invito es a que cuando cuando la excusa se presente antes de la audiencia, se califiquen esos dos criterios. Uno, la oportunidad, es decir, ¿qué tan rápido se presentó la excusa a partir del momento en que se dio el motivo? Porque es perfectamente posible que el motivo aparezca después de la ejecutoria del auto. Por ejemplo, se fija la audiencia el 1 de septiembre y el 15 de septiembre aparece que al abogado le programaron una cirugía urgente. Pues realmente apenas se presenta el motivo de la excusa, si el abogado presenta su excusa al juez, es bueno considerársela, porque no hay una razón de sospecha de que tenga propósitos dilatorios. Pero si en cambio el abogado se ha enterado de la cirugía que está programada para dentro de 3 meses y precisamente la presenta faltando 3 días para la audiencia, pues realmente hay razones para pensar que el propósito no es asistir a la audiencia, sino más bien dilatar el proceso. De manera que a partir de esos dos criterios, creo que el juez puede racionalmente determinar si es aceptable la excusa presentada antes de la audiencia o si no es aceptable, porque se protege de esa manera el derecho de defensa del litigante, pero por otro lado se impiden las dilaciones injustificadas, que también es un deber del juez. Siguiendo más o menos ese hilo conductor y lo que venía explicando el doctor Luis Armando cuando hacía más o menos referencia a varias decisiones que se han tomado en la sala y que Germán señalaba que iban a ser colgadas en el canal de este programa en la Corte. La verdad es que la sala ha venido estudiando caso por caso, porque no lo podemos generalizar, partiendo un poco a la respuesta que le podemos dar a la inquietud del doctor Alberto de la Universidad Autónoma de Medellín. Es decir, el análisis que ha venido haciendo la corporación es a partir del punto de la buena fe, ¿sí? Para no llevarlo al extremo
de que estamos pensando, sino en la buena fe, y se analiza caso por caso y punto por punto con el objeto de lo que sí ha venido señalando la corporación, y es un poco lo que señala la providencia en la cual el doctor Octavio fue el ponente y que toda la mayoría de la sala lo acompañó, es necesariamente la presencia del abogado en la diligencia. O sea, es decir, que el concepto que trae el Código General del Proceso es la posibilidad de que las audiencias no se vayan dilatando, sino que por el contrario se puedan cumplir realmente tal y cual como la vienen fijando los jueces, porque tenemos que tener presente que los jueces tienen no solamente esa sola, sino que hay una multiplicidad de audiencias y ahí hay que racionalizar el tiempo. Y que la valoración pues la hará el juez de acuerdo un poco también a lo que plantea el doctor Octavio en la sentencia, y que me gustaría que lo ampliara un poco en lo que él manifiesta de esa valoración que debe hacer el juez en relación con esa excusa. Doctor Octavio. Gracias, doctor Haroldo. Y gracias a todos. Quisiera como una especie de respuesta inicial, no solo al doctor Cuarta, sino a todos los abogados del país, como hacer un llamado no tanto jurídico, sino un llamado ideológico. Si recuerdan el término aquel del imperativo categórico kantiano, compórtate como tú quisieras que todo el mundo se comporte en una situación igual. Entonces, en estos casos yo quisiera que cada abogado piense, si yo fuera el abogado de la contraparte, ¿qué sentiría si mi contraparte me propone aplazar la audiencia, por ejemplo, un día antes? Para el día de la audiencia yo tenía que traer 3 testigos de ciudades distintas y además tuve que obtener permiso de sus empresarios y además de sus empleadores, y además tuve que a alguno de ellos pagarle tiquetes aéreos y organizarle hotel, y además al perito también le tuve que pagar para que asistiera ese día a la audiencia, o a los 2 peritos o 3, qué sé yo, además a las partes, porque no todas las partes viven en el mismo lugar, entonces tuve también que conseguirles los permisos laborales y conseguir que pudieran trasladarse, y cuando tengo toda esa infraestructura montada, viene el abogado de la contraparte y dice, no puedo asistir porque tengo un problema estomacal muy fuerte. Y usted como abogado de la contraparte se queda pensando, oiga, y el problema estomacal de este señor hace que yo tenga que perder esta cantidad de previsiones, de recurso económico y de recurso humano que tuve que prever para estar el día de la diligencia. Eso se preguntará el abogado de la contraparte. Uno debería preguntarse, si yo fuera el abogado de la contraparte, ¿qué voy a pensar? Pero más allá de eso, si yo no soy el abogado de una parte ni de la otra, sino yo soy abogado de otros asuntos que están pendientes de solución en el mismo juzgado, ¿qué pensaré yo como tercero al que me afecta el hecho de que una audiencia no se produzca porque el abogado ahora va a tener que reprogramarla y por tanto la mía, la que yo estoy esperando que me señalen fecha, me la van a señalar ya no para este año, sino para el año entrante? ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que intentemos solucionar los problemas jurídicos, pensemos en el juez, en la sociedad y en la contraparte. No solo tenemos al frente a un juez, tenemos a una sociedad a la que eventualmente afectamos y tenemos a unas contrapartes a las que eventualmente afectamos. Hay que ponernos en el plan de esos, eso se llama empatía, ponernos en los zapatos del otro, a ver qué sucede. Eso de un lado. Y ya entrando al tema de la pregunta, los 2 doctores hicieron alusión a una palabra que en estos casos es fundamental. Doctora Anita y doctor Miguel, les agradezco que hayan utilizado esa palabra porque es clave. Razonabilidad. ¿Qué es lo razonable? Teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿qué es lo razonable? Y de acuerdo con lo razonable, intervengamos y digámosle al juez qué queremos o qué no queremos e intentemos convencerlo de lo que sea. Bien, y pasando ya al otro punto, es interesante decir que estoy muy de acuerdo con lo que han planteado quienes han intervenido, en que hay momentos y causas que generan circunstancias muy difíciles. El abogado quiere asistir, el abogado está preparado, pero faltándole 15 minutos para llegar a la audiencia, pasando la carretera, un carro lo estrelló y tuvo que salir para la clínica en urgencias.
¿ese caso será justificante o no será justificante? ¿Qué dijo la Corte al respecto? La Corte dijo, mire, si bien el listado que trae el artículo 159 en el numeral segundo, enfermedad grave, muerte, privación de la libertad, en fin, trae 6 causales. Si bien el código habla de 6 causales específicas, es lo cierto que todas coinciden en constituir fuerza mayor o caso fortuito. Luego, si lo que le pasara al abogado fuera una circunstancia que igualmente implique fuerza mayor o caso fortuito, pues con igual razón tendría que concedérsele la dispensa, y eso lo dijo en esta decisión y lo ha sostenido la Corte, precisamente entendiendo que no podemos quedarnos pegados exclusivamente del numeral segundo del 159, sino que hay que entenderlo en su dimensión humana, y fue lo que hizo la Corte. De manera que, solo por resumir, los abogados pueden obtener la dispensa aún saliéndose de las 6 causales que tiene el 159, siempre y cuando que aquella causal que aleguen tenga las mismas características de imprevisibilidad y de irresistibilidad, y entonces el juez seguramente les concederá. Naturalmente, teniendo en cuenta, como lo hemos dicho, el tema de razonabilidad y el tema de ubicarnos en el lugar del otro, a ver qué tan razonable es nuestra actitud. Bueno, ya para ir finalizando el programa, el panel, ¿sí? Entonces invitamos a toda la audiencia académica del país, y por supuesto le damos las gracias a las 2 universidades y especialmente a la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, que se suma. Queremos que cada día más universidades participen de estos paneles, porque esto es lo que genera más o menos la posibilidad de ir creciendo y dándole confianza también tanto a los abogados como a la sociedad en relación con decisiones que se toman en la corporación. Los invitamos a hacer la lectura pues, de la sentencia de la STC 2327 del 2018, ¿sí? Del 20 de febrero, que más o menos establece esta regla que el doctor Octavio está también resumiendo muy rápidamente, en relación en que, a su vez, el mensaje de la Corte es la presencia del abogado en las audiencias a fin de evitar la dilatación de ellas y para que el código tenga la posibilidad de que pueda funcionar tal y cual como ha sido el interés de la Corte Suprema de Justicia. Le damos la palabra a la doctora Anita, entonces 2 minuticos para que se despida del panel correspondiente. Muchas gracias. Presento disculpas porque de verdad es un acceso de tos que me coge horriblemente. Pero la verdad es que, a pesar de que el tema, y termino como inicié, aparentemente no es polémico, lo es. Tan lo es que los abogados litigantes pretenden resolver la situación de su no aceptación de excusa o de justificación por fuerza mayor o caso fortuito a través de la tutela. Y ya eso me preocupa. Ya realmente me preocupa que el abogado considere, no tengo que ir, simple y llanamente presenté mi inasistencia, mi excusa, independientemente de los términos. Me parece magnífico lo que acotaba Miguel sobre la oportunidad de la excusa. Eso es importantísimo y es indiferente, no es el abogado diligente. Yo estoy llamando la atención de que ese Código General del Proceso es el código para el jurista del siglo XXI, para un abogado que piensa de una manera diferente, que sabe que incluso antes de presentar una demanda tiene una serie de actos preprocesales o fuera de proceso que hacer, que definitivamente tiene una gran responsabilidad con su cliente. Es la mayor responsabilidad cumplir para lo cual ha sido contratado. Que no es que no se le esté dando la importancia al abogado dentro de la audiencia. Y yo solamente sugeriría a los jueces que están viendo, es que así como estamos exigiendo una diligencia por parte del abogado litigante, también sean los jueces diligentes
y ese criterio de razonabilidad, doctor Tejero, lo utilicen para que si con la suficiente antelación un abogado presenta la excusa, yo creo que el juez puede perfectamente pronunciarse, sacar el autico para decir, ¿sabe qué? Sí se acepta, sí se pospone, sí se aplaza, y yo creo que de esa manera hay una sinergia para poder comprender mejor este Código General del Proceso. Les agradezco la invitación. Miguel Rojas. Bueno, yo quiero terminar con una anotación específicamente en relación con una preocupación de los intervinientes, y es la relacionada con la programación de 2 audiencias simultáneas para el mismo abogado. Y creo que lo que dije hace un momento sirve fácilmente para resolver la inquietud desde mi criterio, y es lo siguiente: si yo estoy actuando como apoderado en un pleito y me han fijado una audiencia para el día 30 de noviembre, ya tengo eso en mi agenda, y en un nuevo pleito o en otro pleito sale un nuevo auto y me fija otra audiencia para exactamente el mismo día 30 de noviembre, pues lo que la prudencia me indica, y de acuerdo con los criterios que estamos mencionando, es que en ese momento, cuando sale el nuevo auto, debo decirle al juez inmediatamente, yo tengo programada otra audiencia para esa misma fecha, y no dejar pasar el tiempo, porque ¿por qué razón voy a dejar pasar el tiempo sin avisarle al juez? Es cierto que yo no puedo estar en las 2 audiencias al tiempo, ni más faltaba, pero debo decir oportunamente al juez que ha fijado la segunda audiencia que me reprograme esa audiencia, porque tengo otra que ya está programada. Y obviamente el juez debería resolverlo también muy rápido, diciendo efectivamente se reprograma la audiencia o no se reprograma, porque por fuerza de las circunstancias el juzgado no lo puede reprogramar, pero en ese caso pues le da tiempo también al abogado que está interesado para que prepare a un eventual sustituto si es del caso. Doctor Luis Armando, para ir despidiendo ya el programa. Queremos agradecerle a quienes están presentes aquí por la asistencia y a todos quienes se encuentran en la red. El tema de las excusas con antelación, evidentemente hemos sido partidarios de algunos puntos a debatido, y creemos que el juez debe oír a la parte para efectos de resolverle, así le niegue, pero que sepa si pospone o no la audiencia, porque pues sería una afectación grave de los derechos sobre el particular. Y justamente en una de estas hipótesis que tiene que ver con la audiencia inicial, la Corte tuvo oportunidad de tocar un aspecto de esta naturaleza con relación a un juez de familia. En una de las decisiones que nosotros señalábamos, el juez programó una audiencia expresamente para llevar a cabo la audiencia inicial del 372. Sin embargo, cuando llegó a la audiencia del 372 las concentró y falló el negocio, y se aportó dentro del término de los 3 días la excusa respectiva, los motivos. Aquí en este caso, en el 2018, la Corte censuró la actividad, y a pesar de que se había dictado fallo, invalidó por vía de tutela y ordenó nuevamente que se estudiara la excusa que había presentado el abogado, porque concentró inopinadamente, convocó para la audiencia inicial, pero al llegar a la audiencia concentró las 2 audiencias. Y esta situación la hemos visto en pluralidad de acciones que ha tenido la oportunidad de resolver la sala. Yo particularmente quiero agradecerle al doctor Rojas y a la doctora Giacometto y a ustedes por la asistencia, y los invito para que hagamos del código una fuerza dinámica para el reconocimiento de derechos. Presidente. Gracias, doctor Haroldo. Gracias a todos por sus intervenciones, por su participación, a todo el país que está presente en este momento vía streaming, a las universidades que han querido generosamente acompañarnos. Un saludo especial de agradecimiento de esta sala,
y a todos ustedes, a todos los jueces y abogados y magistrados que han estado pendientes. Muchas gracias. Igualmente, entonces me sumo a todos. Gracias, doctora Anita, por acompañarnos a este panel. Igualmente al doctor Miguel, a mi colega Luis Armando, a nuestro presidente, el doctor Octavio, y como lo manifestaba el doctor Luis Armando, la idea es seguir dándole dinámica a este Código General del proceso a fin de que el ciudadano sienta la confianza legítima del Poder Judicial. Entonces, muchísimas gracias a todos, inclusive a los asistentes hoy al auditorio. Germán, para cerrar el programa. Gracias, doctor Haroldo. Reiterando la gratitud que acaban de dar los magistrados por la atención a este diálogo, cerramos este diálogo, invitamos al siguiente, que será el próximo 8 de octubre, martes 8 de octubre a las 4 de la tarde. En el próximo diálogo hablaremos de la ley que garantiza, la nueva ley que garantiza el derecho a la capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad, bajo reglas judiciales de apoyo y efectivas salvaguardias para su debido ejercicio. Se trata de la ley 1996 del 26 de agosto pasado. A pesar de ser una ley muy nueva, ya la Corte Suprema de Justicia, a través de una tutela, se ha pronunciado instando a los jueces a aplicarla de inmediato. Sobre ilustración de esta ley, este pronunciamiento, pueden consultar uno de nuestros trinos que publicamos el pasado 5 de septiembre, ahí pueden empezar a consultar y los esperamos para hablar de este tema, de la ley 1996 del 2019. Muchas gracias por su atención, buenas tardes.